King, muy buen sol nos cobije a todos, buen sol nos cobije a todas. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas agradece su presencia a este conversatorio, Comunicadoras Indígenas, su labor frente al COVID-19. En este sentido también es importante pues señalar que este instituto pues ha coordinado algunas acciones para que justamente se pueda pues tener un espacio de escucha, de difusión y también de visibilización del papel activo de las mujeres para el ejercicio de los derechos. El día de hoy tenemos esta actividad. El fin de semana también tendremos una jornada para la promoción y acceso de los derechos humanos de las mujeres. Y también el día 7 estaremos con una conferencia pues magistral donde nos va a estar acompañando también la magistrada Larisa. Todo esto, como lo comento, pues en el marco pues de justamente visibilizar los retos que existen para el ejercicio de derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo para delinear las acciones que pues se requieren desde las dependencias de gobierno, pues para que pues se pueda garantizar y el ejercicio efectivo de los derechos. El día de hoy, como ya lo mencionaba la presentadora, tenemos este panel denominado Comunicadoras Indígenas, su labor frente al COVID-19, experiencias y aprendizajes en tiempos emergentes. Cabe señalar también que justamente dada la pandemia que hoy pues atraviesa pues lamentablemente también en nuestras comunidades, enaltecer también las actividades que se hacen en el día a día, en la vida cotidiana de las mujeres y justamente las comunicadoras ha sido transformadora. Pues enhorabuena, compañeras que el día de hoy nos sintonizan, pero también compañeras que el día de hoy están participando para que podamos conocer su experiencia, pues sean bienvenidas a este espacio, sean bienvenidas a este foro que también pues nos permite pues estar aprovechando y escuchándonos a la distancia. Muchas gracias, Violeta. Bienvenidas, compañeras, hermanas. Hoy tenemos la presencia de Apolonia Mateos Díaz. Ella es originaria de la comunidad de Moyotepec, Malinaltepec, Guerrero. Es hablante de la lengua Mepa y desde el año 1983 ingresó a la radio XEZB. Finalmente, Luz Velasco Jiménez, de la radiodifusora La Voz de la Frontera Sur en Las Margaritas, Chiapas, quien también se desempeña como productora radiofónica, locutora, programadora, realizadora musical y demás actividades vinculadas con el ejercicio de la comunicación. Ella es una comunicadora Tojo Laval. Finalmente, Frida Carmen Mayapeti viene de Radio Juchari, Huinapecua, de Santa Fe de la Laguna, en el estado de Michoacán. Igual que nuestras invitadas anteriores, se desempeña como locutora, productora radiofónica, musicalizadora y demás actividades vinculadas con el ejercicio de la comunicación indígena. Nuestra hermana es de origen purépecha. Muy buenas tardes, bienvenidas todas. Y bueno, vamos a iniciar con este conversatorio donde vamos a compartir experiencias de mujeres indígenas comunicadoras. Y resulta que un día, en marzo de 2020, nos dijeron, nos notificaron que teníamos una situación de emergencia, una situación de contingencia y que teníamos que resguardarnos en casa. Pero al mismo tiempo, desde esta labor de comunicación, teníamos la obligación de mantener informadas a nuestras comunidades. Estela Vázquez de Radio Gempo. Respecto a la pregunta que me están realizando, alguna de las estrategias que se realizaron, como en este caso mi comunidad, Santa María Tlahuitoltepec, que se ubica en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, fueron la suspensión definitiva de las actividades, tanto como sociales, culturales, religiosas, y la suspensión de las fiestas comunitarias, que la gente que se evitaran las reuniones y todo eso. Eso fue como las actividades que se realizaron. Y otra de las cosas que como Radio Humboldt ha hecho es el de
comunicar, ¿no? El de informar a las comunidades. Radio Homboj comunica a las comunidades mijes, zapotecas y chinantecas, y que actualmente tiene 3,000 watts de potencia y llega a muchas comunidades. Y lo que hemos estado realizando es la elaboración de spots y cápsulas radiofónicas para informar sobre la prevención del COVID-19. Y también realizando algunas entrevistas a otras comunidades, igual mijes, en donde queríamos conocer más de cerca cuál es como el sentir, la preocupación o cómo ellos están viviendo el problema del COVID-19. Y otra de las cosas que hemos estado realizando es también como la Radio Homboj se vincula con la autoridad municipal y con otras comunidades, hemos estado trabajando con la Regiduría de Salud, con algunas otras instituciones de salud, algunos médicos voluntarios quienes también vienen a la radio a informar sobre el problema del COVID, y algo muy importante como lo que ha hecho la radio es el de difundir en la lengua materna mije, ya que muchas de las personas quienes sintonizan la radio son personas monolingües que trabajan en el campo, que viven en el campo y no pueden hablar el castellano. Entonces, lo que hemos estado realizando es más que nada difundir en la propia lengua materna. Y otra actividad que hemos estado realizando es el de realizar spots y producciones radiofónicas en donde hablamos sobre el uso de las plantas medicinales. Sabemos que, bueno, dentro de las comunidades indígenas es muy difícil asistir a los centros de salud o luego no te aceptan. Entonces, ¿qué hemos hecho? Es hablar de las plantas medicinales, promover su uso, hablar con algunas parteras tradicionales, mujeres que trabajan con las plantas medicinales, para que ellas desde su propia palabra puedan hablar sobre el uso de las plantas medicinales y así poder llegar a otras comunidades. Muchas gracias. Es bien interesante cómo planteas la vinculación de la radio con los elementos que distinguen a la comunidad. Y en este caso hablas de las autoridades comunitarias, hablas de las hierberas, de las médicas tradicionales, como esas personas, esas sabedoras que pueden orientar de manera complementaria a las instrucciones generales que nos dan los sistemas de salud pública. Y es parte justo de lo que va a distinguir el ejercicio de la comunicación indígena. Muy bien, muchas gracias por compartir esta experiencia. Luz Velasco, desde la radiodifusora XEBFS, allá en Chiapas, platícanos cómo la radio y cómo las comunidades manejaron el tema Quédate en casa. En los contextos urbanos, en las ciudades, la indicación es no salir de casa, pero en algunas comunidades funcionó, por ejemplo, el quédate en el pueblo, quédate en la comunidad, y las restricciones de moverse de un lugar a otro iban en ese sentido. No era tanto encerrarte en casa, sino quedarte en el pueblo, asumiendo que podría generarse un cerco sanitario. ¿Cómo se vive desde la radio esta experiencia? Bien, pues, antemano, muchas gracias por la invitación que me hayan hecho llegar para poder participar en este conversatorio. Pues, un poco sobre la pregunta que me hace de cómo se manejó esta información. Pues, como comunicadora indígena, pues se manejó de las dos formas de la información, porque también sabemos que pues la radio no solamente llega en las comunidades, más ahora que se transmite a través de internet, pues llega a mucha gente, y así es que digamos, el quédate en casa igual se manejó esta información. Pero hablando ya llevando la información a nivel comunitario, pues se manejó más la información de que
se quede en su comunidad. Y también basándose también las recomendaciones que hicieron las autoridades del municipio, donde sí podían salir a la ciudad, pero que se organizaran desde el nivel comunidad, pues que salieran, no sé, representantes o un integrante de la familia a hacer compras a la ciudad. Y pues eso es lo que más se manejó la información llevando pues hacia las comunidades, porque no, pensándolos pues de que esa información, quédate en casa, no podíamos llevar así la información hacia las comunidades, porque sabemos que en las comunidades pues día con día salen a realizar sus actividades en el campo. Entonces, pues de esa forma no se manejó así, sí, sino que se manejó pues de diferente forma la información hacia las comunidades, pero también la información se manejó en decir quédate en casa, pensando también en las ciudades, basándonos con la información que información oficial desde la Secretaría de Salud, en lo que es el IMSS, lo que es y también en este caso, la verdad, sí nos aportó mucho el libro que se publicó el 8 de septiembre, que publicó INPI, 2020, donde ahí se obtiene la información de cómo bajar la información a nivel comunitario, porque muchas informaciones que se obtuvo, aparte de que también pues teníamos, ahora sí que desconocimiento de esta información sobre este tema, pues es algo nuevo, pues nosotros como comunicadoras. Entonces, teníamos que basarnos en documentos oficiales para poder bajar la información, pero de esta forma sí se manejó, pues, los temas, digamos, de lo que pasa, porque mucha actividad y aparte también de las recomendaciones, pues, se suspendía todas actividades comunitarias como deportivas, ahora sí que funcionaba más también de que se tenía que cancelar todos eventos sociales en este caso. Pues eso es lo que más es lo que puedo compartir con ustedes. Muchas gracias, Luz. Pues retomando un poco esta reflexión que tú haces, vemos cómo la radio como ejercicio de comunicación trasciende el ámbito geográfico. Nos hablas también de la transmisión de radio por internet y seguramente habrán recibido ustedes muchas dudas, muchas preguntas, solicitudes de información de gente que no vive en la comunidad, pero que es originaria de ahí y que estaba inquieta por saber qué medidas se iban a tomar frente a esto en la comunidad. Nos hablas también de la importancia de adaptar la información a las características de la vida cotidiana, porque en las comunidades la vida es distinta. La gente trabaja en el campo, la gente se organiza de manera diferente y nuevamente insistes en esta vinculación con las autoridades tradicionales y también en atender la información oficial. Comentas un libro, una publicación que justo es de la doctora Berta Dimas, ABC del COVID, que busca dar información sobre el COVID con pertinencia cultural. Muy interesante y muy reveladora esta información que nos proporcionas. Polita, Apolonia Mateos, tú estás ahora sí que del otro lado de esta cordillera, tú estás en la montaña de Guerrero y allá en Tlapa, allá en la XZB, platícanos cómo fue para ustedes dar la información en lengua. Tú, Polita, ¿consideras que esto generó otro nivel de confianza entre la gente? ¿Qué comentaba la gente de la información que se daba en español y cómo recibía la gente la información en su lengua? Wakila mashugia la buani inuma la di huala nujawi di manungo waki shuge iku stalo waki shuge bi yu Apolonia Mateos Díaz
Muy buenas tardes, gracias compañeras por la invitación. Bueno, me considero muy satisfecha de poder informar y sobre todo coadyuvar a orientar con información oportuna y veraz a la población indígena de nuestro estado de Guerrero, porque siempre he manifestado en la información oportuna y seria es determinante para tomar decisiones. La radio XEZB, La Voz de la Montaña, en sus 40 años de existencia, se ha consolidado como un instrumento de información, orientación y concientización. Por ello, considero que mucha gente ante estos nuevos panoramas, pues necesitan información. A la vez, a estas alturas, aún hay muchas familias, pues que aún no dominan el español y que necesitan traducciones o traductores y por ello están atentos a La Voz de la Montaña y con ello despejan sus dudas, sus miedos, porque la verdad, pues sí, desde que nos mencionaron que el COVID ha llegado, pues sí nos ha dado miedo y pueden de esta manera enfrentar mejor esta crisis epidemiológica, pues tienen información más clara y confiable en nuestra lengua. Pues yo soy hablante de la lengua Mepa y en La Voz de la Montaña hay locutores, compañeros y compañeras que dominan la lengua Insabi, Náhuatl y Mepa. Considero que la gente de la montaña se ha informado, ha estado muy atenta de los avisos que emite la XZB, La Voz de la Montaña, y creo que nuestra gente, pues hasta el momento se ha sentido satisfecha de que este medio de comunicación, que es una herramienta para el pueblo, nos dicen, es del pueblo, y nosotros estamos atentos de la información, porque verdaderamente, pues sí ha sido así como pues un problema, una crisis muy desesperante cuando pues hay enfermos, cuando ven o traen a su familia a los hospitales y la verdad hoy se sienten felices por tener un medio de comunicación como es nuestra Voz de la Montaña, que se habla en nuestra lengua, Mepa, Náhuatl y Tunsabi. Muchas gracias, Apolonia. Pues efectivamente recibimos esta noticia con dudas, con miedos, pero pones en la mesa algo muy importante y es la importancia, la relevancia de la información para que la gente pueda tomar las decisiones. Y en ese sentido también el derecho de las personas indígenas y afromexicanas a acceder a la información en su propia lengua y a comunicarse en su propia lengua. Me gustaría pedirles a las tres, Luz, Apolonia, Estela, que ubiquen algún mensaje, alguna frase de sus audiencias que al inicio de este confinamiento les haya llamado la atención, les haya impactado y que quisieran compartirnos esa experiencia, porque al final todo este ejercicio de la comunicación, pues también se trata del ejercicio de las personas y su derecho a comunicarse en sus propios idiomas. ¿Quién de las tres toma la palabra? Una anécdota, una experiencia, una frase que les haya llamado la atención y que quieran compartir con nosotras. ¿Puedo hablar? Bueno. Adelante, Apolonia. Sí, muchas gracias. Mire, la gente de la comunidad, en este caso, los hablantes de la lengua Mepa, han dicho, nosotros le hemos informado, no salgas, no salgas. Esto es lo que quedó más en la comunidad. Y la respuesta de ellos, efectivamente, no hay que salir. ¿Qué hicieron? Pusieron filtros para entrar a la comunidad que no dejaron, ¿cómo decirle? Dejaron de dar paso a aquellas personas que iban de viaje de México hacia la comunidad o que venían de Puebla hacia un pueblo. Primeramente, tenían que justificar de dónde son, a qué van, y si llevan a un enfermo, no hay paso a la comunidad.
Yo creo que para mí eso fue muy importante, algo muy relevante, porque la gente pues se ha mantenido. No se habla de muchos enfermos en los pueblos. En mi comunidad, de donde yo vengo, me dicen, estamos felices, porque aquí pues no ha habido decesos o muertos. Ha habido, pero pues gente ya adulta que pues ha estado enfermita, pero no de precisamente de del COVID. Entonces, la radio ha sido o es un instrumento importante para la comunidad, en el cual ellos manifiestan pues que se les siga dando más información sobre el COVID, porque hasta el momento tenemos duda, tienen duda, no sabemos qué fin va a tener esta enfermedad, compañeros. Gracias. Gracias por tu experiencia, Apolonia. Luz, ¿alguna frase que te haya impactado de tus audiencias? ¿Alguna anécdota que te haya conmovido en esta primera etapa del confinamiento que vivimos el año pasado? Sí, de lo que también comentaba la compañera, es una parte también que, por así que esto es lo que se mantuvieron en las comunidades, estuvieron muy al pendiente o están muy al pendiente de que quien llegue tiene que mantener, si se fue a trabajar en otro estado del país, tenía que pasarse los 14 días desde su casa antes de que pueda platicar con sus alrededores. Una. Y otra de las anécdotas que a mí me llamó mucho la atención es que compañeros indígenas que están en Estados Unidos siempre llaman preguntando, oiga, compañera, ¿cómo está la situación allá sobre esta enfermedad de la COVID? Allá en Chiapas y en nuestro municipio de Las Margaritas. Y yo ya les platico, no, pues fíjate que no hay muchos casos, hasta el momento así se encuentra, pero sí, dice, pero yo quisiera irme para allá, dice, pero mejor me quedo acá, dice, porque si llego, pues puede ser que voy a contagiarme en el transcurso del camino y pues yo voy a llevar la enfermedad, mejor me quedo por acá. Entonces son cosas que, pues, estando allá, se preocupan de la familia, su familia que están por acá, y los que están acá también se preocupan de sus familiares allá. Son situaciones que, pues, para mí serían inolvidables, pues, o sea, es una cosa que queda en la historia, pues, al estar en un medio de comunicación, y eso es lo que puedo compartir. Muchas gracias, Luz. Este sentido humano, ¿verdad? Que también nos vincula no solamente a saber que ahí está la comunidad, la tierra, el pueblo, sino el amor a la familia que se quedó ahí, o el compromiso, el amor a la familia que tuvo que emigrar. Estela, ¿alguna anécdota que te haya impactado, alguna frase que te haya movido durante la primera etapa del confinamiento en este ejercicio de comunicación? Bueno, yo creo que sí, yo recuerdo que cuando inició la pandemia íbamos a otras comunidades a entrevistar, entonces allí salía esto de que las autoridades municipales decían que muchas de las personas, o sea, gracias a la pandemia, muchas de las personas regresaron a trabajar el campo. Hubo como que más interacción con la tierra, trabajaban el campo y no era solamente el de encerrarse en la casa y decir ya no salgo. No, al contrario, aquí era más como en los pueblos el lugar está más abierto, la gente pues se iba a su rancho, a su campo, a trabajar la tierra, a producir sus propios alimentos, y ese era como una de las frases que yo escuchaba más por los radioescuchas o las personas. No, es que nosotros no podemos encerrarnos, creo que lo mejor sería ir a trabajar el campo y seguir cultivando la tierra. Creo que ese sería como una frase muy importante. Y otra de las cosas que, bueno, que yo vi cuando inició la pandemia, cuando estábamos transmitiendo lo del COVID, eso en las noticias, muchas de las personas se quejaron, decían, es que ustedes nada más están induciendo al miedo, solamente nos están metiendo
transmitiendo miedo, cuando pues en realidad esa no era la idea era el de difundir información, pero entonces también con lo que nos decían los radioescuchas, nosotros también como que decíamos, no, pues entonces hay que ver la información, que no sea mucho de COVID, que también sean otras informaciones importantes, relevantes, en donde nosotros apoyemos a la gente a no meterles el miedo. Creo que serían como una de las cosas. Muchas gracias, Estela. Esta última parte, en verdad me conmueve mucho. Dices, ¿cómo ayudamos a la gente a no pensar solamente en el miedo? Sí, en el compromiso de informar, pero también ser una herramienta que contiene emocionalmente a la gente. Y eso me hace pensar en la radio, en el ejercicio de comunicación, como un puente donde la comunidad se conecta con otras entidades, se conecta con las instituciones que tienen que informar a la gente para que la gente tome decisiones. La radio como un puente que traduce esa información de un lenguaje occidental, científico, ahí lejano, y cómo lo hace del entendimiento, en cercanía a la forma de vivir de la comunidad y cómo la radio se conecta con la comunidad a través de las propias formas de organización comunitarias. Y pues insistir, esto es lo que nos distingue, aunado a lo que planteaba Apolonia, el derecho de la gente a estar informada y el derecho de la gente a comunicarse. Muy bien, pues hasta aquí, digamos, con esta primera ronda que tiene que ver con el ejercicio de reflexión. Sí, Vilma, si pudieras apoyarnos con tu micrófono, por favor. Parece que se abrió accidentalmente. Entonces, decíamos, esta primera ronda que nos invita a pensar el ejercicio de la comunicación desde el enfoque de la comunidad, ¿no? Vamos a iniciar una segunda ronda y vamos a enfocarnos en nuestro trabajo como mujeres y como mujeres indígenas que ejercen la comunicación. Y para ello me gustaría pedirle a Frida, si ya está lista, si puede abrir su micrófono, Frida, y comentarnos cómo se organizan como mujeres dentro de sus radios para continuar con su labor de comunicación ante esta contingencia del COVID-19. ¿Consideran que existen riesgos? ¿Cómo se viven esos riesgos y cómo se enfrentan como mujeres en este ejercicio de comunicación indígena? Adelante, Frida. No está Frida. Bueno, ya sabemos, de repente esto ocurre en las comunidades, estas contingencias donde la tecnología nos falla. Sabemos también que hay un fenómeno climatológico a nivel nacional y de repente nos genera alguna inestabilidad con la señal. Pero entonces yo preguntaría a Garcia si desde su contexto en Radio Huanqui Chañí pudiera comentarnos esta misma pregunta. ¿Cómo se organizaron en tu caso, Dacia, como mujeres comunicadoras y cómo enfrentaron los riesgos de esta contingencia en el ejercicio que hoy nos ocupa? Buenas tardes a todas las que estamos organizadas en diferentes países. Yo sé que nos están viendo todas. Y bueno, aquí en la región autónoma del Atlántico Norte, Río Coco, Huanqui, nosotros como radio comunitaria nos organizamos de manera preventiva ante la pandemia. Como comunicadoras, pues estábamos trabajando coordinada, ¿verdad? En la organización donde nosotros estamos trabajando, las mujeres. En cuanto en la prevención, nosotras trabajamos, primeramente, nosotras pues nos prevenimos nosotras mismas, ¿verdad? Entre las compañeras nos prevenimos con mascarillas y también como radio comunitaria, nosotras hacemos spot radial, también viñetas radiales
para los pueblos indígenas en la región donde nosotras trabajamos. Y también nosotras realizamos también programas educativos donde las mujeres nos escuchan desde sus hogares. Las mujeres más vulnerables son las que viven en las comunidades, ¿verdad? Nosotras vivimos en un municipio donde de acá transmitimos los conocimientos que nosotros sabemos como comunicadoras. Y pues nosotras de esa manera pues trabajábamos ante esta pandemia del COVID-19 como comunicadoras de Nicaragua, ¿verdad? Bueno, pues también nosotras somos 3 compañeras en la radio, Huanquimairin, en la organización Huanquitagni, que trabajamos de mano con las 3 compañeras y todas las mujeres que trabajamos en la organización. También visitamos en las comunidades, visitábamos realizando talleres, capacitaciones, pero sí, siempre y cuando pues con la prevención. Siempre preventiva caminamos. También del cuidado. Y como decía la otra compañera, no me acuerdo el nombre, que acaba de pasar, ella mencionó, ¿verdad?, de las mujeres indígenas, donde trabajan en cultivos, donde trabajan las mujeres en el campo. Siempre y cuando, pues, como comunicadoras, nosotras siempre hablamos a las mujeres. Las mujeres somos las que siempre y cuando llevamos la más carga, ¿verdad?, de la familia. Las mujeres somos las que acompañamos a los enfermos, a los ancianos, a los niños. También llevamos, habemos mujeres sin marido, ¿verdad? Y las mujeres que se trabaja arduamente en el campo como hombre, ¿verdad? También en ese aspecto nosotras llevamos compañía en las comunidades. A través de los programas. De los programas radiales. Muchas gracias. Gracias, Dacia. Le doy la palabra a mi compañera Vilma Washington. Exacto. Ella también está conectada. Exacto, muchas gracias. Adelante, Vilma. Muy buenas tardes a todas. Quiero compartir un poquito desde mis experiencias de que, bueno, en cuanto a la prevención de la pandemia COVID-19, nosotros como comunicadoras, mujeres indígenas, bueno, los que practicábamos en el labor, teníamos un horario, o sea, estábamos haciendo turnos. También estábamos tomando en cuenta la fecha. Por ejemplo, yo entraba este día, mis compañeras entraban otro día. Es para mantener un poquito de distanciamiento hacia las otras compañeras en cuanto el contagio de la pandemia. También otros medios que estábamos haciendo, o sea, como mujeres comunicadoras desde la radio, estábamos recepcionando por vía telefónica los mensajes, también por internet, por medio de WhatsApp, por redes sociales, o sea, para estar actualizados con las informaciones y poder informar a las comunidades. Muchos medios pues estábamos ocupando en cuanto a la medida preventiva hacia esta enfermedad pandemia COVID-19. Gracias. Muchas gracias, Vilma. Vemos coincidencias entre las labores que se realizan desde ser comunicadoras en Nicaragua, seguramente en otros países latinoamericanos, con la forma de organización de trabajo y de vinculación comunitaria que tenemos desde el ejercicio de la comunicación las mujeres en México. Gracias por compartir esta experiencia. Guadalupe Vázquez, tú estás en el estado de Veracruz, en la Sierra Zongolica. Respecto a la información que se da a través de la radiodifusora, Guadalupe, ¿cuáles son las fuentes de información y
¿Han caído ustedes en la radio de Zongolica? ¿Han caído en rumores falsos, en información falsa y que les haya tocado echarlos para abajo, desmitificarlos? ¿Y cuáles han sido esos rumores principales que surgen en las comunidades? Panolcino, Namejuantzitzinti, Setla Palolistli, Mechontitlanilia, Guadalupe Vázquez, Nicanticate, Itish Masewaltepos, Tlachtolchitini, XEZN. Muy buenas tardes, soy Guadalupe Vázquez, hablo el náhuatl y bueno, pues desde la radiodifusora XEZN, La Voz de la Sierra de Zongolica, desde un principio tratamos de cuidar muchísimo de dar la información de fuentes oficiales. Por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz, pues la Secretaría de Salud, igual que a nivel nacional. Entonces, pues eso hace que no nos salgamos de más información que, bueno, pues al principio a lo mejor empezó a difundirse por las redes sociales. En la actualidad, pues ya en nuestras comunidades indígenas de la Sierra Náhuatl, pues tenemos estas redes sociales y que hay mucha información pues falsa o que a lo mejor nos alienta mucho, pero que finalmente no esa es la manera de prevenirnos. Por ejemplo, el que pues tuviéramos que hervirnos algunos tecitos y que ya con eso preveníamos la enfermedad, pero finalmente pues la enfermedad no era tanto prevenirnos de esa manera, sino que es una manera de fortalecer nuestras defensas, de sentirnos un poquito mejor. Pero bueno, pues ya sabemos que para prevenirnos es más la higiene, es más lavarse las manos, utilizar el gel, el sanitizante. Y bueno, pues en la actualidad el uso del cubrebocas, sobre todo en los espacios aglomerados. Entonces, pues siempre buscamos esas fuentes oficiales para que no demos una información que pues no es, porque en las comunidades indígenas, o sea, eso es lo que nos preguntan, es que me llegó esta información que si tomo esto ya no me va a dar COVID, si me preparo esto ya no me va a dar COVID, entonces ya uno les vuelve a explicar, a decir, pues, o sea, eso te va a ayudar a fortalecer tus defensas, pero no va a ser que ya no te enfermes. Incluso, por ejemplo, ahorita con lo de la vacuna, ¿no? Que estamos diciéndole a la población, esa es una manera de ayudarle a tu cuerpo para que, bueno, pues si te llegaras a contagiar, ya la enfermedad ya no te dé tan fuerte, ya tu cuerpo esté preparado para pues recibir esta enfermedad y que puedas curarte en menor tiempo. Entonces, pues eso es lo que tratamos de hacer en nuestra radio, de despejar esas dudas que la población a veces tiene, y pues lo hacemos igual con los médicos de bata blanca para que ellos nos den esta información a través de entrevistas, a través de cápsulas, a través de spots. Es lo que hacemos, digamos que de manera local, más aparte lo que nos envían de oficinas centrales, más aparte lo que nos envía pues a nivel nacional la Secretaría de Salud para estar informando a la población. Pero pues yo creo que lo más importante es el traducir, el interpretar toda esta información para que así pueda llegar a toda la población. Aquella persona que, bueno, pues solamente habla el náhuatl, pueda entender que esta es la manera de prevenirse, que esta es la manera de cuidarse, y pues es algo que estamos tratando de hacer desde que inició la pandemia hasta la actualidad. Muchas gracias. Excelente, Guadalupe, muy importante esta reflexión que generas en torno a cuidar las fuentes oficiales y orientar de la mejor manera a las poblaciones que confían en nosotros como comunicadores, como comunicadoras. Pero vamos a darle un poquito la vuelta. Miren, desde el ejercicio de la comunicación indígena y de nosotras como mujeres,
Yo he escuchado un alto nivel de responsabilidad, un alto grado de compromiso con las comunidades. Y ustedes me dicen, bueno, ir a entrevistar a la autoridad, invitar al médico tradicional para que nos dé información de salud preventiva, verificar la fuente, estar al tanto. Vilma nos enunciaba una serie de actividades que se realizan de manera cotidiana en la radiodifusora. Dacia nos decía, bueno, somos 3 compañeras y tenemos además esta encomienda de acompañar y de cuidar a los integrantes de la familia. Y de repente yo les pregunto a las 3, a Vilma, a Guadalupe y a Dacia, ¿y nosotras como mujeres? ¿Y nosotras como comunicadoras necesitamos apoyo también para realizar esta labor? ¿Qué tipo de apoyo necesitaríamos? ¿Hablaríamos de salud emocional? Hablaríamos de qué tipo de acceso a información, no para compartir con la comunidad, es decir, eso lo hacemos de manera cotidiana. Nosotras como mujeres, nosotras como personas, ¿qué tipo de apoyo necesitamos de las autoridades, de nuestras compañeras, de nuestras familias? Dacia, ¿qué puedes comentarnos? ¿Qué tipo de apoyo necesitas tú para hacer frente a una situación como esta? ¿Puedes abrir tu micrófono, Dacia, por favor, y comentarnos? Primeramente, muy buenas tardes a todos los que están ahorita en la señal. Mi nombre es Chena Chow, soy comunicadora de Radio Huanquimeirun Villa Baikna. Desde mi punto de vista como comunicadora, todos los comunicadores necesitamos un gran apoyo. Del MINSA, especialmente, como del Ministerio de Salud, y también otra de las cosas, de las instituciones, que es lo primordial. Y en todo eso abarcamos nosotros, porque se supone que somos una comunicadora y también estamos en riesgo. Esos son los puntos que pues desearía compartir. Muchas gracias. Vilma, ¿tú qué nos puedes comentar? ¿Qué tipo de apoyo necesitas tú como mujer que hace radio, que hace comunicación? Bueno, como mujeres indígenas comunicadoras, yo digo de que nosotros necesitamos más que nunca el autocuido personal como mujeres indígenas, también apoyo emocional, también estar al día con las informaciones actualizadas y ser la réplica, la información que estamos recuperando, hacer la réplica con las mujeres de las comunidades indígenas. Excelente, Vilma. Muchas gracias a ti por esta participación. Guadalupe, ¿qué nos comentas tú? ¿Qué tipo de apoyo estaríamos requiriendo como mujeres por parte de nuestras autoridades, de nuestras compañeras, de nuestras familias? Pues en mi caso yo creo que el apoyo psicológico es algo muy importante, porque en mi caso he tenido 2 familiares cercanos con esta enfermedad y en el primer caso, o sea, yo me sentía, pues no sé, con demasiado miedo, o sea, yo ya me sentía contagiada, ya incluso sentí 1 o 2 síntomas de esta enfermedad. Y luego por teléfono me decía el médico, o sea, no estás enferma, no tienes COVID, lo que pasa es que tú estás temerosa porque tu familiar lo tienes ahí cerca y piensas que a lo mejor ya te contagió, pero no, o sea, si tú estuvieras contagiada estarías de una manera diferente. Entonces, yo creo que el apoyo psicológico es algo muy importante. O sea, aparentemente, digo yo, pues no me afectó, o sea, ya pasó y ya me siento bien. Pero yo creo que no, como que nuestra cabecita queda
algo por ahí que a lo mejor sí hace falta que algún médico, que algún psicólogo te hable, te platique y puedas sacar a lo mejor todas esas emociones que te guardaste dentro. También a lo mejor sí necesitamos fortalecer nuestras defensas, porque dicen que cuando tenemos este tipo de miedos, igual incluso hasta nuestras defensas bajan un poco. Entonces, ¿cómo hacerle para fortalecer esas defensas? Porque, bueno, pues a lo mejor decimos estoy bien, pero no es así. A lo mejor si algún médico nos llegara a revisar y pues ya nos diría, te hace falta esto, te hace falta lo otro, pero de repente uno no lo considera a lo mejor tan importante y pues no hemos buscado ese tipo de ayuda. Gracias. Y qué importantes reflexiones están haciendo. Nos dice bien, tenemos que pregonar con el ejemplo. Lo que decimos, lo que aconsejamos, lo que le pedimos a las mujeres que hagan para cuidarse, tenemos que hacerlo también con nosotras mismas. Y Guadalupe nos comenta el autocuidado, hacernos llegar información y apoyo emocional, psicológico, alimentarnos bien. Queremos ayudar a nuestras comunidades, tenemos que estar bien nosotras también para cumplirles, para apoyarles, para hacer esa contención y ese vínculo de comunicación, ese puente del que hablábamos hace ratito. Y fíjense, ya transitamos de lo comunitario, nos ubicamos en nuestro papel de comunicadoras. Vamos a platicar un poquito de nosotras mismas. Y aquí les pediría a todas las presentes que pensáramos y sobre todo que dejáramos ver nuestro sentir como mujeres comunicadoras en este contexto que no ha sido nada fácil. Por supuesto, dificultades para todos, para todas, en las diferentes profesiones, pero en el ejercicio particular de nosotras como comunicadoras, ¿cuál ha sido nuestro sentir? Se vale tener dudas, se vale tener miedos, se vale tener enojos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con los retos que nosotros percibimos para llegar a otras mujeres indígenas. Entonces, voy a pedirle a Estela que abra el micrófono y que nos comparta cómo se siente en este momento y cuáles son esos retos que ha tenido que atravesar para llegar a otras mujeres indígenas. Creo que, bueno, yo también me he cuestionado mucho desde que llegó la pandemia. Me sentía mucho con miedo estando yo aquí en la radio trabajando. Hasta incluso yo una vez dije que quería dejar de venir, ya no trabajar. Y bueno, pero yo decía, pero ¿cuál es mi papel como comunicadora? ¿Cómo yo me voy a ir de la radio cuando a mí me corresponde el estar aquí, el seguir colaborando, el dar información? ¿Cómo yo como comunicadora me voy a ir primero de la radio? Y entonces, ¿qué va a ser de los radioescuchas? Yo sí me cuestioné así y bueno, en ese tiempo sí sentía mucho miedo a contagiarme, porque desde que inició la pandemia, cuando llegó la pandemia y empecé pues a ver que había gente contagiándose, yo tenía miedo porque yo siempre salgo de mi casa, vengo a trabajar en la radio y esto es diario de lunes a viernes. Entonces yo decía, mejor ya no voy a la radio porque tengo mucho miedo, ¿qué tal si me contagio y contagio a mi familia? Pero después me dije, pero mi papel como comunicadora, pues es que tengo que estar en la radio, tengo que seguir estando, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir dando información. Y bueno, fue un poquito de miedo y ahora sí, yo sí vengo a la radio, creo que ya dejé el miedo, me estuve ayudando emocionalmente y también tomando algunas plantitas, estuve también recurriendo a las abuelas y creo que eso me ayudó bastante.
¿no? Y creo que también a veces nuestro trabajo como mujeres es un poco invisibilizado, no se ve, o hasta yo pienso que a veces la gente no le toma importancia a mi trabajo. Yo siendo mujer a veces como que no se ve, y a mí me gustaría que la gente pues tomara en cuenta mi trabajo, qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy aportando a mi comunidad, porque muchas de las veces creo que somos más las mujeres quienes sí estamos trabajando, ya sea, o sea, afuera de tu casa, ya sea a nivel comunitario y dentro de tu casa. Yo, es lo que yo veo, pero a veces como que no se visibiliza nuestro trabajo, no se nos toma importante, y yo creo que sería muy importante pues recalcar esta parte, que sí son necesarios estos espacios para platicar, dialogar entre mujeres, cómo apoyarnos mutuamente en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias por abrir este sentir y compartirlo con nosotras. Vilma, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Cómo es tu sentir? ¿Cómo fue tu sentir en ese momento? ¿Y cuáles son los retos que tuviste que romper para llegar a otras mujeres indígenas? Bueno, para mí como mujeres, como comunicadoras indígenas, para nuestro contexto, fue un poco difícil porque lo que es un nuevo que nos han tocado, no se habían conocido algo tan grande como esto, porque la pandemia nos afectó de manera personal en la social, laboral y económica. Pero siempre así seguimos trabajando como mujeres. Yo creo que estamos haciendo un labor muy importante, un papel muy importante dentro de la comunidad, con las mujeres comunidades, porque yo mismo, o sea, como dijo la otra compañera que se participó ahorita, cierto, primero cuando escuchamos nos dio un poquito miedo, pero con eso nosotros nos quedamos en la casa porque sabíamos que tenemos una responsabilidad por frente, que tenemos que ayudar a otras mujeres que están más en las comunidades, que no se encuentran con un hospital bueno, que no se cuentan con un medio de transporte para poder venir en el municipio. Entonces nosotros no dejamos de trabajar, continuamos trabajando. Hasta mi persona de que, bueno, salí a distribuir mascarillas en las comunidades, y de ahí me afectó un poquito, pues yo como me sentí como que me había pegado la pandemia, pero con eso pues no me quedé ahí. Yo seguí trabajando, seguí brindando mi servicio a mi pueblo, y hasta que se pasó, pues entre todos pues unimos, luchamos, más que todo pues unificamos, porque en ese momento es que más que necesitamos el apoyo de unos contra otros. Y pues esa es mi experiencia desde mi punto de vista, y pues lo animo a otras mujeres indígenas que nos están escuchando, cuando hay momentos así difíciles, no dejar solas a las mujeres, o sea, verle esa dificultad, o viendo ese miedo, pues dejarle sola a las mujeres, sino que siempre brindar nuestro servicio y brindar nuestros acompañamientos hasta lo más último. Muchas gracias. Vilma, excelente. Apolonia, ¿cuál es tu sentir? ¿Cómo fue tu sentir? ¿Y cuáles son esos retos a los que te enfrentaste para llegar a otras mujeres indígenas? Bueno, como comunicadoras indígenas, ¿qué retos ha implicado llegar? Bueno, para empezar, sí es de reconocer esa desigualdad estructural existente, pero este es precisamente el reto de nosotros como comunicadoras, el de romper estereotipos de género, ya que es difícil que las mujeres de la montaña, pues tomen sus propias decisiones sin caer en conflictos con sus esposos o parejas. Pero desde luego, pues a todos nos dio miedo. Al menos digo, yo también tuve miedo. Llegó un momento que decía, voy a trabajar,
tengo pues una mamá ya muy grande y con el miedo de contagio, ¿no? Pero pues es un medio de comunicación, la gente nos llama, nos pregunta, nos dice qué hay, qué información hay, cómo está la montaña, qué enfermos hay, ha habido muchos enfermos. Pues a través de esas llamadas, a través de la gente, pues nosotros nos empezamos a trabajar, ¿no? A informar, a tener comunicada a la gente de la montaña en nuestra lengua, con información del gobierno federal, estatal, municipal. Esa información pues se da, ¿no? Y hasta se informa. Yo también me informaba, estaba informada de cómo cuidarme, cómo utilizar el alcohol, el gel, el lavamanos, ahora sí que las manos, ¿no? Sobre todo las manos, no tocarse la nariz, no tocarse el ojo. Es la información que se le dio a nuestra gente en nuestra lengua mepa y que aún lo seguimos haciendo. Sabemos que es una tarea muy difícil, pero como lo dice nuestra gente, la vida es vida y la tenemos que cuidar. A hoy, mucha gente dice, gracias, Dios mío, que ha llegado una vacuna que nos va a salvar. Gracias a esos medios de comunicación, al gobierno federal, al estatal, que nos tiene informados, que tenemos a nuestro medio de comunicación, que es la radio o los periódicos. Yo creo que todo eso es importante. A hoy, como mujer, como persona, yo también tengo que estar informada para poder informar a la gente de la montaña, a nuestra gente, a nuestra audiencia, que sabemos, pues, que nos prende el radio y que está ahí con nosotros en compañía. Muchas gracias, Apolonia. Y este sentir recurrente de tener miedo, pero de sobreponerse, de enfrentarlo y de salir a cumplir los compromisos comunitarios. Luz Velasco, ¿tú nos puedes contar sobre tu sentir, tus sentires en este proceso y cuáles fueron esos retos a los que te enfrentaste para llegar a otras mujeres indígenas? Bien, pues ahora sí que mi sentir como mujer, pues prácticamente es el miedo a contagiarse de esta enfermedad, pero creo que hay algo que me reconozco de que pues es sentir ahora sí que ese interés de también informar hacia las compañeras mujeres. Entonces, un poco también de la experiencia que se tuvo desde el principio de la pandemia aquí en esta emisora, La Voz de la Frontera Sur, de las Margaritas Chiapas, pues se había tomado las iniciativas de que pues los que éramos, teníamos digamos, que somos propensos a esta enfermedad. Habíamos pensado de ir a trabajar en casa, pero nos dimos en cuenta de que evidentemente no se podía hacer el trabajo desde casa. Aparte de que nos estresábamos muchísimo estar en casa, y luego como que aquí estábamos abandonando también las instalaciones de la emisora. Entonces fue así donde pues se analizó de que pues mejor regresar todos a trabajar, pero teníamos que cuidarnos, el autocuidado desde la institución. Son nuevos retos que a lo mejor pues como que si veíamos que era como que difícil, pero a la vez eso lo difícil se viene convirtiendo a lo fácil, porque nos estamos adaptando, nos estamos cuidando desde aquí, y de acuerdo al cuidado que nosotros tenemos, es lo que tenemos que fomentar, difundir hacia el medio de comunicación. Y ¿qué hay que hacer? Pues también desde cómo se fomenta desde acá. Por ejemplo, el cubrebocas, pues estando en cabina, pues no hay que quitarse cubrebocas. Tenemos que estar llevando la información y que también el auditorio nos escuche, pues, porque si yo estoy diciendo, no, pues que hay que utilizar cubrebocas, pero se escucha que no estoy utilizando cubrebocas.
Entonces, es como decir, pues, predicar con un ejemplo. Es que nos venimos adaptando, y esto también hay que decir, platicar, exponer también nuestro sentir con el auditorio. Aparte de que las informaciones oficiales que se llevan, aparte también tenemos que, pues, ahora sí que no es decir, pues parece que sí o que sí, o sea, es una información que así se tiene que hacer, es una información que así debemos de cuidarnos, ambos debemos de cuidar desde nuestro nivel familiar y pues así se platica. Y es como se está dando hoy en día en cuanto a las vacunas. Entonces, ¿cómo yo convenzo a la información que le estoy dando al auditorio? Entonces, no solo voy a decir, vayan a vacunarse, estoy dando la información, entonces yo en ese momento tengo que decir, ya me vacuné, es la primera dosis, ahora estoy esperando la segunda dosis, para que de modo también que la audiencia pues tome esa iniciativa de acudir para vacunarse. Porque hay eso de que pues la gente toma más en cuenta a veces las informaciones no oficiales y a veces lo que les pega más que las informaciones oficiales que se les lleva. Entonces, habría que informar a la gente con la información, dar pues, ahora sí que convencerlos pues con información que debe de ser que donde la gente tome en cuenta, pues, donde tiene que asistir a vacunarse, dar a conocer y qué es lo que pues la vacuna es para que tenga que ya no evitar ya eso de saturar los hospitales, que ya no va a ser una enfermedad que le pueda afectar mucho a aquella persona. Entonces, todo eso y bajar, pues bueno, es ahora en lo que estamos, pero mucho antes es pues llevar la información allá como las compañeras mujeres y pues en lengua y ahí las compañeras y sabemos que nos escuchan muchísimo y pues aquí en la emisora tiene una cobertura muy grande, estamos transmitiendo en 10.000 watts de potencia y a través de internet, entonces posee ahí esa gran experiencia y claro, pues emocionalmente, pues sí, nos venimos afectando emocionalmente porque pues es miedo, pues nos crea el miedo, pero ese miedo pues también hay que convertir a dar la información verídica. Eso es lo que puedo compartir. Muchísimas gracias, Luz. Le pediría a Dacia o Larisa, quien está conectada de Radio Huanqui, que pudiera igual respondernos cómo ha sido el sentir de ustedes y cuáles fueron los retos para llegar a otras mujeres. Bueno, desde mi punto de vista, el reto que nosotras, como yo, Dacia, pues lo que yo vi y lo que sentí, lo que sentimos, pues nosotras hemos tenido el reto de llegar a las mujeres en las comunidades que estaba exponiendo en el primer párrafo donde yo decía que nosotros íbamos en las comunidades a realizar capacitaciones, también sensibilizaciones hacia las mujeres. Es un reto que yo vi esa parte por el cual los viajes que realizábamos es un viaje que es por acuático, es un río grande que íbamos, ¿verdad? Hasta la comunidad, digamos, nosotras fuimos en los territorios, los diferentes territorios. Mi persona, yo fui en el territorio Lilamni, donde es un poquito aislado de donde yo vivo. Entonces, ahí vi que es un poquito distanciado donde nosotras íbamos hasta
en las comunidades a dar talleres, acompañamiento a las mujeres, la cual son más vulnerables, ¿verdad? Las comunitarias, las mujeres indígenas, ellas en sí, cuando nosotras llegamos a darle charlas educativas, las mujeres comunitarias decían que ellas no manejaban del tema del COVID, no sabía qué era COVID, tampoco ella sabía cómo eran los síntomas, ¿verdad? Entonces, esa parte me gusta hacerlo porque en sí somos comunitarias y ese es nuestro reto como comunicadoras, ¿verdad? De darle seguimiento, transmitiendo, ¿verdad? Desde la radio, también acompañar en las comunidades a las mujeres más vulnerables, donde viven lejanas del municipio, donde no hay médicos, donde no existe centro de salud. Hay mujeres que no tienen ese acceso y es importante que nosotros acompañemos a esas mujeres que necesitan ayuda de nosotras. Y el único medio es la radio comunitaria, donde nosotros estamos transmitiendo nuestro conocimiento desde acá, dándole información hasta sus hogares. Y también en nuestra lengua materna estamos comunicando las informaciones en donde ellas puedan entender, ¿verdad? Las informaciones. Y también quería yo compartir mi conocimiento. Nosotras como comunicadoras tenemos programas especiales en nuestra lengua materna que también nosotros compartimos nuestros conocimientos de medicinas tradicionales. Bueno, yo tengo un programa especial de medicinas naturales. También nos ayudó bastante en frente de esta pandemia, ¿verdad? Nosotras en esta manera también hemos ayudado. Y la radio ha sido un medio de comunicación muy importante en nuestra región, Huanqui. Y pues seguiremos realizando este trabajo que tenemos. Es un gran trabajo, es un gran reto, ¿verdad? Donde nosotros estamos impartiendo desde acá en las comunidades, a las mujeres comunitarias. Muchas gracias. Muy interesante todo esto que planteas. Guadalupe, misma pregunta. ¿Cómo ha sido tu sentir en este proceso y cuáles son los retos a los que te enfrentaste para llegar a otras mujeres indígenas? No es fácil acostumbrarse, pues yo diría que a esta nueva vida, porque ya no se compara con la vida anterior. A lo mejor antes me podía yo comer alguna chuchería en la calle y pues no hacía falta lavarse las manos, como que era normal que comiéramos algo sin lavarse las manos, y ahora pues ese temor, ¿no? ¿Qué tal si justo está ahí en mi mano la enfermedad y estoy comiendo algo? Entonces pues es algo completamente diferente a la que tenemos que acostumbrarnos. De repente en la primera ola yo sentí así como que ya la enfermedad se va acabando, ya esto terminó, y me empecé a sentir así como que un poco relajada de todo esto que estábamos haciendo para prevenir el COVID. Pero pues se va uno informando y escucha uno que no, que en otro país ya está la segunda ola, y ahora que la tercera ola, y ahorita que nosotros acabamos de vivir la tercera ola, pues ya nos dicen que está la cuarta ola en otros lados. Entonces hay que acostumbrarse a esta nueva vida, hay que acostumbrarse a esta nueva manera de
de pasar el día, y pues todo eso hay que ir transmitiéndoselo a nuestro auditorio, hay que seguir informándole para que, bueno, pues no relajemos esas medidas, porque yo creo que eso es lo que pasa con la siguiente ola, o sea, de repente sentimos que ya la enfermedad se acabó y ya no hacemos lo que deberíamos de hacer, y bueno, pues eso hace que otra vez nos contagiemos, que otra vez tengamos la enfermedad. Y pues no solo es informarlo en la radio, en mi caso tengo que viajar del diario, entonces pues de repente en el taxi, en la camioneta, en el coche, me encuentro con alguien que de repente no, como que no muy cree esto del COVID. Dice, pues es que nuestras comunidades indígenas, nuestra alimentación es diferente, eso nos fortalece y bueno, pues aquí no va a llegar la enfermedad. Pues les hago ver que no, o sea, sí es cierto que a lo mejor hay personas que tienen mejores defensas, ¿no? Y que a lo mejor les va a dar la enfermedad en menor grado, pero sí les va a dar. Lo difícil es que ellos pueden contagiar a otras personas, en su caso a familiares. Entonces es una manera igual de informar todo esto, no solamente en la radio, sino también con las personas con las cuales convivimos. Y bueno, pues hacerles ver también cómo en otras partes, cuando una persona pues muere, no le autorizan a que lo velemos como anteriormente lo hacíamos nosotros en nuestras comunidades indígenas, que bueno, pues hay que convivir todavía con él, que hay que ponerle muchas cositas, que hay que vestirlo, que hay que hacer tantas cosas con nuestros difuntitos, pero pues en este caso es algo completamente diferente, ya no podemos abrir la caja, entonces hacerles ver que es mejor cuidarnos, es mejor no enfrentarnos a una situación de este tipo en nuestra familia, sobre todo pues nosotros que tenemos todo ese tipo de ceremonias con nuestros difuntitos, y pues no nos gustaría que alguien de la familia muriera y que lo fuéramos a dejar de manera inmediata. Y pues yo creo que uno de los retos es que la gente nos crea, porque si nos cree, bueno, pues va a cuidarse. Si nosotros no damos la información como debe de ser, pues a lo mejor igual hacemos que el auditorio no nos crea y que después caigamos en la desinformación. Entonces es algo muy importante que debemos de cuidar, de saber cómo decirlo, de buscar la manera de cómo decirlo, con la finalidad de que, bueno, pues esta información llegue a quien queremos que llegue. Muchas gracias. Al contrario, Guadalupe, qué precisión de ubicarnos en que de repente cambió nuestra vida en lo individual, en lo personal, pero también cambia la vida comunitaria, y eso es algo que tendremos que ir asimilando y que tendremos que ir aprendiendo. Polita y Vilma nos hacían ver también estas diferencias estructurales, tanto hacia la atención de las comunidades indígenas. María de la Luz también lo comentaba, la ausencia de servicios, la ausencia de hospitales, las dificultades para acceder a nuestros derechos, al ejercicio de la salud, pero en conjunto todas han coincidido que de manera particular el hecho de ser mujeres al interior de las comunidades, pues también nos genera ciertas limitantes si hablamos de las violencias estructurales. Pues miren, el tiempo no basta, realmente estamos llegando ya a la recta final de este conversatorio. Se agradece la presencia, la participación y la experiencia de voces tan valiosas, tan lúcidas, y para hacer un cierre general yo les invitaría, y toda vez que este conversatorio tiene como objetivo hablar de estas experiencias y aprendizajes en tiempos emergentes, yo les preguntaría, ¿qué cualidad como persona, como mujer o como comunicadora, una cualidad que hayan descubierto en ustedes o que se haya potenciado en ustedes? Una sola palabrita, y con eso
estaríamos cerrando esta transmisión, incluyendo a Violeta, una palabrita, y les pongo un ejemplo. Yo, Guadalupe Quetzul, me descubrí solidaria. Estela Vázquez. ¿No está Estela? ¿Puedes abrir tu micrófono? Una palabra que te defina, que hayas descubierto, una cualidad que se potenció a partir de enfrentarte a esta experiencia de COVID. ¿Nos escuchas, Estela? Sí. Una cualidad sería el respeto. Tuya, tú te descubriste respetuosa. Muchas gracias, Estela. Vilma, una cualidad que se haya potenciado, que hayas descubierto a partir de esta experiencia de COVID. Una cualidad tuya. Bueno, como mujeres indígenas, lo que más me motivó es que, o sea, la esperanza y la fe durante esta situación. Muchas gracias. Dacia, ¿tú qué nos cuentas? Una cualidad que hayas descubierto, que se haya potenciado. Dacia o Larisa, ¿andan por acá todavía? La gran ventaja de estos medios de comunicación es que te puedes conectar con cualquier parte del mundo. La gran desventaja es que la tecnología no tiene honor y de repente nos deja mal, como en esta ocasión. Guadalupe Vázquez, una palabra que hoy te defina, una cualidad que hoy veas potenciada en ti. Pues la esperanza. Maravilloso. Apolonia, lo mismo. Sí, una sí. palabra. Bueno, yo me descubrí ser una mujer fuerte, pero sobre todo, mi principal reto es, pues en el trabajo, contextualizar los mensajes y los programas, y se me fue ese miedo de recibir y convivir con la gente. Hoy siento que tengo más fuerza y que pues necesitamos información para tener más informada a nuestra gente. Gracias. Luz Velasco, una palabra que te defina, que te represente, una cualidad que hayas descubierto en ti. Pues el respeto, es que nada, siempre tiene que existir el respeto y de modo de cómo llevar la información, porque de ahí origina el respeto hacia cómo llevar la información. Violeta, una palabra que te defina, una cualidad que hayas descubierto en ti. Hola, espero que sí me escuchen porque parece que el internet está siendo un poco complicado. Te escuchamos perfecto, Violeta. La palabra yo creo que es pues el cariño, el disfrute y pues el amor a lo que tenemos y lo que pues se ha logrado. Yo creo que es lo que ha sido más valioso en este proceso COVID. Muchas gracias. Pues con esto cerramos, llegamos al final de esta charla con estas mujeres valientes, resilientes, inteligentes, comprometidas, fuertes, plenas. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes han seguido esta transmisión. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
agradece su presencia y su participación en este conversatorio, Comunicadoras Indígenas, su labor frente al COVID-19. Reciban un saludo y un agradecimiento puntual de su director, licenciado Adelfo Regino Montes. Nipolar, muchas gracias. Excelente tarde. Gobierno de México.